Sábado 14 de marzo del año 2020. El día de hoy y desde hace unos días, casi meses, hemos estado padeciendo en el mundo, todo el mundo lo sabe, salen las noticias, pues una enfermedad nueva que surge inicialmente en China y a partir de ahí se ha estado propagando por distintos países del mundo. En algunos de ellos ha causado más estragos que en otros. Obviamente que el primer país más afectado ha sido China, primeramente. Después Corea. Otro país que ha sido muy afectado en cantidad de muertes ha sido Irán. En Europa, un país muy afectado ha sido Italia. Se han suspendido varias actividades turísticas en Italia. Primero fue el carnaval, actividades deportivas y artísticas y así. También en España, prácticamente toda Europa. A partir de ahí también ya se empezó a contagiar Estados Unidos, que también ha tomado medidas para prevenir esta enfermedad, igualmente suspendiendo algunas actividades donde hay mucha concentración de personas y que ahí puede ser un lugar potencial para que se propague esta enfermedad. Aquí en México apenas empiezan a tomar medidas así tan severas. Todavía la enfermedad no ha tenido tantas víctimas, pero las autoridades piensan que no tarda mucho tiempo en que esto se agrave un poco. Entonces han estado tomando medidas. Esta enfermedad no solamente pues tiene impacto en la salud de las personas, sino también en la economía de las personas y del país, ¿no? Si se suspenden actividades laborales, pues se dejan de producir productos y como la economía actual está muy globalizada, pues afecta. Primero, por eso tan fácilmente se propaga la enfermedad y también por eso también los efectos económicos se viven más drásticamente. Entonces, algunos países toman estas medidas por cuestiones meramente de salud y otros toman estas medidas porque les va a afectar la economía, ya que prácticamente todos los países están interconectados económicamente, ¿verdad? Entonces, quise hacer este video porque me parece interesante ver cómo estas enfermedades han estado presentes en todo el mundo y en México. El año que entra, en el año 2021, se van a conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán por parte de los aztecas, por parte de los españoles y una coalición de pueblos indígenas que eran enemigos de los aztecas. Y muchos historiadores siempre han mencionado como una de las principales armas que se utilizaron en contra de los aztecas, las enfermedades, que muchos piensan que fueron traídas por los españoles de manera casual, pero realmente no fue así. Ellos trajeron esta enfermedad de manera intencionada. Y los españoles ya conocían por su propia historia y experiencia los daños que estas enfermedades producían, ¿verdad? Entonces, Hernán Cortés, cuando llega a Tenochtitlán, pues en realidad lo había hecho en contra o violando, traicionando al gobernador de Cuba. Entonces posteriormente, arma una expedición a cargo de Pánfilo de Narváez para atraparlo. Pero Pánfilo de Narváez traía mayor cantidad de personas, mayor cantidad de soldados, y entre su tropa, entre su cargamento, traía a varios esclavos negros infectados de viruela. O sea, estos los traía ya enfermos y era una arma bacteriológica. Es decir, las armas bacteriológicas son más antiguas de lo que uno cree. Entonces estos negros pues, los traen con intención, en dado caso, de utilizarlos para contagiar a la población nativa. Cuando Hernán Cortés y Pánfilo de Narváez llegan a un acuerdo y viajan juntos a Tenochtitlán, llevan consigo a estos esclavos infectados de viruela y los mantienen resguardados por un tiempo. Cuando finalmente son expulsados de Tenochtitlán, abandonan a estas personas
que estaban infectadas, las abandonan en su sitio y luego son capturados por los aztecas, los cuales los sacrifican y entonces ahí es donde tienen el primer contacto con esta enfermedad. Esta enfermedad de la viruela, que era de lo que venían infectados estos esclavos, exterminó, aniquiló, pues no sé si únicamente la enfermedad, pero se dice que así fue, a 9 de cada 10 indígenas que vivían en este continente. O sea, 9 de cada 10. Y hizo estragos tremendos, no solamente en México, también en Perú. Entre los aztecas, una de las primeras víctimas fue el emperador Cuitláhuac, el anterior al último que fue Cuauhtémoc. En Perú también falleció uno de sus emperadores incas, y también lo mismo, de 14 millones de incas que había en el continente, apenas si quedó 1.5 millones, es decir, una mortandad tremenda provocada por estas enfermedades. Entonces, pues sí estos tipos de contagios por medio de virus, pues es muy importante conocer que tienen grandes estragos, y a través de la humanidad se han conocido enfermedades que han sido tremendamente dañinas.